Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, amigues, muy buenas noches. Bienvenidos sean a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. Antes de abrir el abanico de posibilidades, el día de hoy déjenme comentarles, vamos a abordar a un filósofo francés, las ideas que este francés ha expuesto, de nombre Henri Bergson. Henri Bergson es un filósofo que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1927 gracias a su obra denominada La Evolución Creadora. Ahora bien, antes de entrar de lleno en materia, antes de abrir el abanico de posibilidades, déjenme hacer una dedicatoria. Este video se lo dedico a mi amigo, el doctor en filosofía Gerardo Ambriz Arévalo. Un cordial y afectuoso saludo para él, a donde quiera que se encuentre. Bien, entonces, retomando la idea inicial, el día de hoy voy a consagrar este video a una temática. ¿Cuál es la visión que tiene de la filosofía Henri Bergson, este filósofo francés? El filósofo de la intuición, el filósofo del movimiento interior, de la duración real. Bien, bueno, lo primero que tengo que decir es lo siguiente. Voy a leer de manera puntual, de manera extensa, un pequeño discurso que hizo Henri Bergson en 1916 con motivo de su visita a la residencia de estudiantes en Madrid. Este discurso aparece en un texto que Manuel García Morente, un filósofo español, forjó en 1972. Este texto aparece en 1972 bajo el título La filosofía de Henri Bergson. Y precisamente este texto, queridos amigos, que es el que habré de consultar hoy en este día, pues tiene como principal atractivo desde el inicio las palabras que expresó en un discurso Henri Bergson. Bien, voy a irlo leyendo conforme vaya avanzando, voy a ir discutiendo algunas ideas, esperando que estas ideas sean reveladoras. De tal manera que al final de la lectura de este pequeño discurso de Henri Bergson se pueda saber cuál es la idea que tiene de la filosofía, cómo concibe a la filosofía este autor francés. Señores, de esta manera comienza Henri Bergson. Ante todo, dejadme que os manifieste mi alegría de hallarme entre vosotros y mi gratitud por vuestra amable invitación. Hace ya tiempo que me fue hecha y ha pasado, por decirlo así, por dos fases sucesivas. Fue primero una invitación que los estudiantes dirigieron al profesor de filosofía. Al recibirla, me sentí conmovido, regalado, mas no sorprendido. No fue para mí una sorpresa porque ya estoy algo acostumbrado a que a donde quiera que voy, los estudiantes me traten como a un camarada. Sin haberme visto nunca, solo por haberme leído, adivinan que soy un viejo estudiante. Y tienen mucha razón. La filosofía, según yo la entiendo, exige que no se pierda nunca la disposición de espíritu en que estáis vosotros en la universidad, que no se retroceda nunca al estudio de un nuevo objeto y aún de una ciencia nueva. Repito este pasaje. La filosofía, según yo la entiendo, exige que no se pierda nunca la disposición de espíritu en que estáis vosotros en la universidad, que no se retroceda nunca ante el estudio de un nuevo objeto y aún de una ciencia nueva. El filósofo, en mi concepto, es, ante todo, el hombre que está dispuesto siempre, cualquiera que sea su edad, a volver a ser estudiante. El filósofo, en mi concepto, es, ante todo, el hombre que está siempre dispuesto, cualquiera que sea su edad,
a volver a ser estudiante. Y es que aún en filosofía no debe hablarse más que de lo que se sabe. Y aún en filosofía no se sabe una cosa hasta que no se ha aprendido. Durante mucho tiempo, es cierto, fue el filósofo un hombre que para todo tenía respuesta, que asentaba unos principios simples y deducía de ellos la explicación de lo real y de lo posible. Así, construía un sistema de hermosa arquitectura acaso, pero necesariamente frágil. Venía luego otro filósofo, quien con otros principios labraba un nuevo edificio sobre las ruinas del primero. Concebida de esta suerte, la filosofía corre el riesgo de tener siempre que volver a empezar. Muchos pensarán que es un mero entretenimiento del ingenio, una especie de juego, y que la ciencia sola es un trabajo serio. Bien distinta es la idea que debemos hacernos de la filosofía. Es esta una investigación cuyo método difiere en algunos puntos del método de la ciencia positiva, pero tan susceptible de precisión y de rigor como la ciencia misma. Pero el filósofo deberá resignarse, como el científico, a no estudiar más que un corto número de puntos, a no plantear más que un corto número de problemas. Solo con esa condición obtendrá resultados duraderos. Otros filósofos continuarán su labor, y así la filosofía como la ciencia se hará en colaboración, y progresará indefinidamente, en lugar de tejerse y destejerse sin cesar como la tela de Penélope. La unidad de la filosofía ya no será la de una cosa hecha, como la de un sistema metafísico, será la unidad de una continuidad, de una curva abierta, que cada pensador prolongará tomándolo en el punto en que otros la dejaron. Pero la filosofía, así concebida, si no exige ya que el filósofo tenga genio, requiere en cambio una labor mucho más prolongada, un esfuerzo mucho más penoso que si se tratara simplemente de construir un sistema metafísico con la dialéctica por instrumento y las imaginaciones por material. Pues el método filosófico, tal como yo me lo represento, comprende dos momentos e implica dos acciones sucesivas del espíritu. El segundo momento, el acto final, es el que yo llamo intuición, un esfuerzo muy difícil y muy penoso, por medio del cual se rompe con las ideas preconcebidas y con los hábitos intelectuales hechos para colocarse simpáticamente en el interior de la realidad. Mas antes de que sobrevenga esta intuición, que es la operación propiamente filosófica, es necesario un estudio científico de los contornos del problema. Ahora bien, esos contornos pueden ser de los más inesperados. El que emprende una cierta dirección filosófica no puede saber de antemano cuáles van a ser los problemas científicos que encontrará en su camino y que deberá profundizar para seguir adelante. Aquí hago una pequeña detención, queridos amigos. Entonces, recapitulando, lo que nos está diciendo Bergson es que la filosofía, el método específico que él aplica en la filosofía, consta de dos momentos. El primero, dice, es un estudio íntegro de las distintas vertientes, de las distintas variantes de un problema. Es la labor de acopio, análisis, depuración, de todos los datos, de toda la información con la cual se cuenta, a partir de un problema muy específico, muy particular. Después de toda esta ardua investigación, ahora viene un segundo momento, una fase a la que Bergson dice no es tan fácil llegar, se requiere de también un esfuerzo bastante encomiable, porque se trata de una intuición. Es decir, ese aspecto en el cual podemos llegar al corazón o a la esencia misma
del problema que estamos abordando. Esto lo hizo en distintas ocasiones Bergson, nada más por poner un pequeño ejemplo. Cuando en su tiempo de juventud Henri Bergson se dedicó al estudio de la filosofía, empezó a través de la tradición británica, la tradición inglesa, y el primer autor al cual consultó era Herbert Spencer. Herbert Spencer escribe los primeros principios. Cuando Bergson comienza a leer los primeros principios, gracias a su agudeza intelectual y a su formación como matemático, aun cuando con el paso del tiempo haya abandonado, no del todo, pero sí abandonó la línea de las matemáticas y se consagró a la filosofía. Bueno, resulta que en ese instante Bergson logra de alguna forma hablar sobre un tema muy profundo, el tema del tiempo. Y nos dice más adelante en sus ensayos: cuando analicé de manera muy profunda el tema del tiempo abordado por Herbert Spencer en los primeros principios, me di cuenta de que el autor no se había formado lo suficientemente en física, ni tampoco había profundizado lo suficiente en la idea del tiempo. Entonces, dice Bergson, al estar analizando el tiempo a profundidad, se nos reveló una gran sorpresa. El tiempo había estado siendo estudiado en combinación con el espacio. Es decir, cuando hablábamos del espacio, se hablaba en automático del tiempo. Dice Bergson, ahí hay un error, y el error consiste en confundir dos cosas diferentes. Una cosa es el espacio y otra cosa es el tiempo. Pero generalmente la ciencia ocupa, al menos hasta la época de Bergson en que aparecen sus textos, la ciencia combina el tiempo y el espacio. Y lo que pretende ahora Bergson es devolverle al espacio su esencialidad, es decir, separarlo del espacio. Que el espacio esté por su lado, pero el tiempo también por su lado. Entonces, aquí están esas dos fases de las cuales nos habla Bergson. Esto lo menciono para que de alguna manera quede el contexto general, quede el panorama, el horizonte sobre el que va a emerger este pensamiento filosófico. Continúo entonces. Dice: podrán ser problemas de mecánica los que aborde el filósofo, de física, de biología, de sociología, de una ciencia cualquiera. Pero, ¿y si no es matemático? ¿Y si no es físico? ¿Y si no es biólogo? ¿O si no es sociólogo? Tendrá que llegar a serlo. Pero eso no se hace en un día. Cierto que no. Eso puede exigir años. Pero el filósofo habrá de consagrarse a ello y habrá de dedicar los años que hagan falta. Por eso decía yo, el filósofo debe estar dispuesto en cualquier momento de su carrera a volver a ser estudiante. El filósofo, si es verdaderamente filósofo, si está comprometido con el conocimiento de la verdad, debe de estar dispuesto en cualquier momento de su carrera a volver a ser estudiante. Ignoro por mi parte si soy filósofo, pero sé bien en qué punto me hallo en este momento. El desarrollo de las conclusiones a que he llegado hasta ahora me han situado frente a un problema nuevo. Y este nuevo problema me ha puesto en el trance, si quiero obtener su solución, de emprender estudios nuevos para mí. ¿Que no consigo alcanzar su término? Pues entonces liquidaré cuanto pueda tener aún que decir acerca de los problemas a que he dado ya la vuelta. Mas sobre problemas nuevos nada escribiré. Nunca se está obligado a hacer un libro. Pero hasta ahora solo he hablado de la primera fase de la invitación. Y a este propósito me he dejado ir a un comentario quizá demasiadamente largo de relación que establezco entre el filósofo y el estudiante.
Aquí hago una pequeña detención, queridos amigos, amigas, amigues, para recordarles que estamos leyendo el discurso que ofreció Henri Bergson en 1916 en la Residencia de Estudiantes en Madrid. Este discurso aparece en el libro de Manuel García Morente que estoy leyendo, La filosofía de Henri Bergson, el cual apareció en 1972. Prosigo entonces. He aquí, dice Bergson, que vengo a Madrid, y no vengo solo, como acaso lo creísteis primero, sino acompañado por varios de mis colegas del Instituto de Francia, pertenecientes al mundo de la ciencia y del arte. Y en consecuencia, no solo habéis deseado recibirnos a todos juntos, sino que habéis querido no ser vosotros, los estudiantes, los únicos que nos recibieran. Habéis ensanchado el marco de vuestra invitación. Habéis convocado aquí a los más eminentes representantes de la política, de la ciencia, del arte y de la literatura. Nos hacíais con ello un gran honor, que de antemano nos ha conmovido. Mas en el momento de penetrar aquí, otro sentimiento ha venido a sumarse al primero, sentimiento muy dulce. Sumidos en una atmósfera de cordialidad, hemos creído sentirnos levantados al mismo tiempo por una ola de simpatía. Y bien, comprendíamos que en esta simpatía no se dirige únicamente a nuestras personas, dirígese también, sobre todo, así lo esperamos, a lo que nosotros representamos aquí. A través de nosotros, por encima de nosotros, se dirige a Francia. A Francia, la que por su parte ama a España. A Francia, cuya admiración siempre fue grande por el arte español, por la literatura española, por todas las contribuciones que España ha aportado a la ciencia, a la filosofía, a la civilización. Ninguna nación está mejor dispuesta para comprender la vuestra, para simpatizar con las corrientes de pensamiento y de sentimiento del alma española. Alma que siempre estuvo bien viva, pero que está más viva hoy que nunca y cuya actividad en todos los campos va camino de una renovación. Mucho se ha hablado de esta simpatía y admiración recíproca que siempre ha existido entre ambas naciones, aun en las épocas en que las circunstancias políticas no las unían. Pero, ¿hanse profundizado bastante las causas? Decía Aristóteles que la amistad sólida está cimentada en la virtud. Referíase a la amistad entre individuos, pero otro tanto podría decirse de la amistad entre naciones. No puede haber simpatía profunda entre dos naciones, no puede siquiera haber comprensión recíproca, sino en la medida de la elevación moral que tienen una y otra. Esta elevación moral la encontramos en vuestro arte, en vuestra literatura, en vuestra historia, hasta en el libro inmortal en que Cervantes, cuyo aniversario celebráis este año, ha ridiculizado la caballería. Adivínase, siéntese desde el principio hasta el fin un continuo homenaje al espíritu caballeresco. Inmanente en el alma española hay un ideal de generosidad, que es también el nuestro. He aquí por lo que podemos comprendernos y simpatizar. Algunas naciones son naciones nobles. Llamo nobles a las naciones que han conservado algo del ideal caballeresco, que anteponen el derecho a la fuerza, que creen en la justicia y conocen la generosidad. Francia y España son de estas naciones. Así como hay una cota de altura material para los diferentes lugares del planeta, también hay una cota de altura moral para los diferentes pueblos que lo habitan. Estos están situados moralmente en niveles distintos. Las naciones cuyo nivel moral es idéntico, las naciones situadas a una misma altura moral, en un mismo plano moral, están destinadas a encontrarse y a marchar juntas. No quiero decir que las cuestiones de interés carezcan de importancia en las relaciones entre los pueblos,
pero en primer lugar son cada vez menos decisivas conforme se va ascendiendo en la escala moral de las naciones. Y además, donde no haya más que una unidad y una comunidad de interés, necesariamente accidental, no podrá ser duradera la unión ni estrecho el lazo. Mientras que, donde haya una comunidad de elevadas aspiraciones, donde hay estimación y simpatía recíprocas, se acabará siempre por encontrar intereses comunes. Y de este terreno común, una vez hallado, no cesará de agrandarse. Tal es el caso, seguramente, de Francia y de España. Una señal de esta amistad es para mí, repito, la reunión de hoy. Saludo cordialmente a todos los que se han congregado aquí. Unos estudiantes representan la España de mañana. Otros, hombres ilustres, son la España de hoy. La España de la cual antes hablaba diciendo que está animada de una nueva vitalidad. Nuestro vocablo francés juventud tiene una doble significación. Designa el conjunto de los jóvenes y expresa también una cierta disposición del alma, un ardor y un aliento. Dejadme que tome esa voz en sus dos sentidos y que salude a un tiempo en sus estudiantes y en sus hombres ilustres a la juventud española. Hasta aquí termina este discurso que dirige Henri Bergson a una comunidad ampliamente española en la residencia de estudiantes en Madrid en 1916. Y bueno, como pueden escucharlo, queridos amigos, amigas, amigues, es realmente significativo el concepto que tiene Henri Bergson de lo que es la filosofía. La filosofía es un estudio para aquella que tenga la disposición espiritual de volver a ser estudiante en cualquier momento de su existencia. Les decía yo que en un primer momento Henri Bergson se formó como un matemático. Era un campo en el cual él se sentía bastante seguro. Logró junto con sus maestros, eminentes matemáticos franceses, lograr hacer algunas demostraciones de algunos principios de Pascal. También tuvo la oportunidad de estudiar y de conocer a grandes figuras de talla internacional. Sin embargo, Bergson eligió el camino de la filosofía. No abandona del todo, como he dicho, el razonamiento matemático. Por ello es que constantemente él procede a partir del rigor intelectual. Y es curioso, queridos amigos, amigas, amigues, que hasta el momento, si existe uno de los filósofos que más ha sido incomprendido, yo creo que Henri Bergson es uno de ellos. Generalmente se estudia a partir de sus obras posteriores, no a partir de la primera gran obra que escribió, el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia de 1889. ¿Por qué es tan importante esta primera obra? Porque es precisamente en esta obra y específicamente en el capítulo 2, donde Bergson hace un estudio profundo de la idea de número. Y ahí es donde él encuentra que hay una contaminación, por así decirlo, entre la idea, por ejemplo, del tiempo y la idea del espacio. Entonces, cuando él empieza a analizar la idea de número, se da cuenta de que en realidad los números no solamente pueden ser concebidos de manera espacial, en una sucesión progresiva, sino que también pueden ser concebidos más allá de las cuestiones espaciales. Este punto es de alguna manera delicado, es un punto oscuro, pero se tiene que abordar. Y esto es lo que haremos seguramente en videos posteriores, en donde habré de consagrar un tiempo importante a leer junto con ustedes algunas de las principales tesis de Henri Bergson. Por lo pronto, baste con lo dicho y
Antes de cerrar este video, queridos amigos, amigas, amigues, fíjense que voy a leer la parte introductoria que menciona Manuel García Morente a propósito de la filosofía de Bergson. Me parece que lo que él señala de alguna manera en estas páginas iniciales bien vale la pena ser tomado en cuenta porque de alguna forma nos revela de manera muy general cuál es la importancia de Henri Bergson. Estoy leyendo a Manuel García Morente. Hacia 1900, decíase de Bergson, despectivamente, es un metafísico. El positivismo reinante perseguía con implacable saña todo auténtico esfuerzo por pensar auténticamente, y había logrado sepultar bajo el ridículo y el menosprecio los más venerables vocablos de la vieja y eterna filosofía. La metafísica era considerada como ocupación de soñadores ociosos, una manera no siempre inocente de perder concienzudamente el tiempo. En ese ambiente saturado de hostilidad a todo lo que no fuera medición, experimento y laboratorio, apareció la primera obra de Henri Bergson, Los datos inmediatos de la conciencia, en la cual Bergson no solo no hacía uso de los métodos consagrados ya en la psicología positiva, sino que arremetía contra su empleo, mostrando que esos métodos falsean necesariamente y desde luego el objeto mismo que intentan aprender, el alma humana. Los datos inmediatos de la conciencia fueron entonces una declaración de guerra al positivismo y una reivindicación de la metafísica. Hoy, ya la cuestión está resuelta. El positivismo ha perdido la batalla. La metafísica, tan denostada y ridiculizada, triunfa en toda la línea. El pensamiento filosófico actual, por diversos caminos, retorna a sus eternos temas y aspira de nuevo a ser auténtico pensamiento, es decir, a plantearse otra vez los grandes problemas de la ontología y de la metafísica. Es de estricta justicia proclamar que a esta resurrección de la filosofía han contribuido poderosamente los esfuerzos de Henri Bergson, cuyo nombre perdurará por ello en la historia del pensamiento humano. Ahí está la descripción que hace Manuel García Morente de la filosofía de Henri Bergson. Entonces, Bergson lo que ha hecho es ponerle un alto al intelectualismo positivista, una filosofía que todo lo quería pesar, medir y contar, incluso hasta lo que está en el reino espiritual, que por definición no se puede pesar, medir ni contar. Entonces, si algo se celebra en grande manera a través de la filosofía de Bergson, es ese regreso al mundo espiritual. Es la defensa de ese mundo interior, es la defensa de ese mundo temporal que habita no solo en los seres humanos, no solo en la realidad orgánica, sino que también en el universo mismo. Por eso, la filosofía de Bergson, si algo tiene que decirnos es, la duración real existe, la duración es el tiempo puro es evolución, el tiempo puro es una fluidez constante que no se puede detener, que tiene un principio y tiene un fin, pero mientras va de principio a fin no puede ser detenido. Es como querer detener una melodía y tratar de fragmentarla, diseccionarla para hacer un análisis. Dice Bergson, la vida, el alma, los seres humanos, el pensamiento del ser humano, los sentimientos del ser humano, no pueden ser detenidos, porque sería violentar una fluidez que es esencial. En el momento en el cual detenemos la fluidez esencial del ser humano, en ese momento estamos nosotros violentando su esencia para condenarlo a la fragmentación. Esto puede venir bien en la ciencia, dice Bergson, pero para la metafísica, para la filosofía, necesitamos métodos distintos. Queridos amigos, amigas, amigues, muchas gracias y muy buenas noches.
esperando este video haya sido de su enorme agrado.